0. La 7 es la que tiene 3 preguntas. La primera es D más E igual a E más D. La segunda es la que dice D más E más F igual a D más E más F. Y la tercera es D más 0 igual a D más 0. La pregunta 8. Menos 1,52, 1,18. Menos 1,52, 1,18. Eso es todo. Las 8 preguntas. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buen mister. día, ¿Cómo está, mister. licenciado? Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las actividades de la plataforma. No se olvidará también, por favor, de presentar los documentos, certificados, actas que tal vez nos haga falta. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de la organización colonial en América, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los españoles cuando llegaron al continente establecieron lo que son diferentes departamentos administrativos, ¿no? En la economía, en la política, en la sociedad, en la cultura, en la religión y prácticamente en la colonia organizaban estos departamentos con la finalidad directamente de controlar estos territorios, ¿no? Obviamente, pues, lucrándose de los recursos y estableciendo lo que son beneficios para la élite y sobre todo para la comercialización, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su organización social. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Elizabeth? Señorita Clara, no estamos. Muy bien, sin nota. ¿Me Perdón, ayuda, por favor? sí estoy. No, el micrófono ¿Estamos? se me ha cerrado. Por favor. Listo. Organización social. Se caracterizó por una marcada división de clases sociales. Los españoles adoptaron el papel de grupo dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominando. En la colonia existían las siguientes clases sociales: los españoles, los nacidos en Europa y conocidos como peninsulares o chapetones, ocuparon un lugar superior al de los hijos de los españoles nacidos en América. ¿Hasta ahí? Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díez. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer, ¿no?, que la clase social cambió radicalmente en el continente americano, ¿no? Y establecieron diferentes parámetros. Lo primerito, los españoles, ¿no? Obviamente los nacidos en Europa también eran conocidos como peninsulares, chapetones, y que prácticamente eran los que se establecían que eran superiores a los hijos, en este caso de los españoles, que habían nacido en el continente americano, ¿no? Entonces ellos, en este caso, eran la élite directamente y los que controlaban estos territorios, ¿no? Ahora, vamos a determinar
otra clase social sumamente importante, los criollos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Cecilia? Señorita Verónica Cecilia, no, estamos muy bien. Sin ¿Puedo ayudar nota. con la lectura? Verónica, ¿qué dijo Licen? Verónica Cecilia, Ah, no, Licen. muy ¿Le bien. ayudo? Por favor, señor Carlos Fernando. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, pero no todos estaban en la misma situación, puesto que existían grandes diferencias en torno al prestigio, a la fortuna y prestigio social. En los siglos, ahí me puede ayudar, licenciado. Claro, muy bien. En el siglo XVI, siglo XVII. Muy amable. En los siglos XVI, siglo XVII, los encomendieron, formaron el grupo social más rico y prestigio, pues encontraban a los nativos y sus tierras. Posteriormente, los hacendados ocupan su lugar en este elevado social. También se encontraban religiosos y altos funcionarios, grandes comerciantes y mineros. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, los criollos, en este caso, ¿no? Los hijos de los españoles nacidos en el continente americano, ¿no? Obviamente, pues ellos, en este caso, eran los hijos de los españoles que en la mayoría de los casos tenían pues grandes prestigios, grandes privilegios, fortuna de igual manera, ¿no? Como los españoles. Sin embargo, prácticamente ellos, en este caso, no tenían la misma potestad, la misma fuerza de los españoles, ya que directamente al ser nacidos en el continente americano ya tenían pues cierta de disminución, por decirlo así, para ocupar lo que son cargos públicos, cierto desnivel en contra de los españoles como tal, ¿no? Ya que directamente consideraban que los criollos prácticamente no eran de la élite de los españoles y obviamente pues tenían lo que son conflictos con ellos, ¿no? Pero sin embargo, prácticamente los criollos lograron ser lo que son grandes administradores directamente de la colonia, pero sobre todo también ocupar grandes cargos públicos, ¿no? Y obviamente pues eso les hacía directamente superiores a los mestizos, a la población en general, a los indígenas y a los afrodescendientes, ¿no? Muy bien. Ahora, no sé si tal vez dejó de compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? No, sí está compartiendo. Ahí ya Y dejó de ahorita se compartir. dejó de compartir. Ahorita se Ahorita no fue. comparto. Ahorita se perdió. Ahorita se fue. Excelente, muy bien. Parece que por la lluvia se nos está yendo la señal. Sí, parece que hay un Acá problema, está un mister, solazo. porque yo tampoco puedo ingresar a la plataforma, no puedo abrir Canva. historia. Ya, muy bien, parece que tenemos un pequeño problemita, ¿no? Bueno, en ese caso, si estamos con el problemita, por favor, y no logramos solucionarlo, nos toca directamente llamar al colegio para que nos ayuden, ¿no? Depende a veces un poquito de nuestra plataforma, ¿sí? Ahora, Ahí ya la otra salió. clase ¿En qué social, página está? en la página, en este caso, ¿de qué? ¿De la guía académica? Sí, porfa. 38. Página 38, esa es la unidad número 2, ¿sí? Muy bien, Gracias. los mestizos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Verónica? Señorita Carmen Verónica. No, no estamos. Sí, Licen, sí, ya. Ah, sí está. Licenciado. Listo, muy bien. Ya, Licen. Los mestizos.
hijos de españoles e indígenas debido a la escasez de el mestizaje se dio muy pronto. Como la mayoría de los mestizos eran hijos ilegítimos, fueron discriminados por los españoles y criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos, vendedores en los mercados, sirvientes en las casas de los españoles ricos y peones de haciendas. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, muy bien. Entonces, miren, la otra parte de la élite, en este caso, eran los mestizos, ¿no? Sin embargo, prácticamente solo los españoles con los criollos ostentaban todos los poderes, ¿no? Sin embargo, pocos eran los mestizos que prácticamente tenían beneficios, ¿no? Ya que directamente los mestizos nacieron de la unión directamente de los españoles y de los indígenas como tal, ¿no? Y por ende, pues, el mestizaje se dio muy fuerte en las colonias, ya que dentro de sus primeros viajes, los españoles no viajaron directamente con mujeres españolas, ¿no? Por ende, pues, después llegaron las mujeres españolas, pero sin embargo, ya el mestizaje había tenido, pues, un gran crecimiento, ¿no? Por ende, pues, en la mayoría de los casos se consideraba que los mestizos eran hijos ilegítimos, eran discriminados tanto por los españoles, con los criollos, y la mayoría de ellos, en este caso, trabajaban como sirvientes en la casa de los españoles ricos, ¿no? Y también en las haciendas, también eran artesanos, pequeños comerciantes. Ahora, la clase social más explotada, la más maltratada, la podemos ostentar como los indígenas y los afrodescendientes, ¿no? Que también sufrieron muchísimo los maltratos directamente de los españoles. Muy bien, indígenas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? La señorita Jimena Alexandra, ¿estamos ahí? Señorita Jimena, no, muy bien, sin nota. Señorita Stephanie Andrea, Sí, Licen. por A favor. ver, dice, indígenas eran los pobladores de América. El grueso de la población nativa vivió en el campo trabajando en comunidades y haciendas. Un buen número, sin embargo, logró sustraerse de ellas y se refugió en las ciudades españolas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que los indígenas eran la población nativa del continente americano, ¿no? Sin embargo, a raíz directamente de la llegada de los españoles, toda la población indígena quedó totalmente sometida, ¿no? Y obviamente, pues, la población indígena, por los enfrentamientos que tuvieron con los españoles, quedó totalmente diezmada, ¿no? Una fue ese factor, los enfrentamientos, y otro directamente fueron las luchas que tuvieron, lo otro directamente fueron las luchas y las enfermedades que ellos directamente contrajeron por parte de los españoles, ¿no? Y la población quedó reducida casi hasta el 90%, y el restante prácticamente fue una población sometida por los españoles, obligados directamente a trabajar en haciendas, obligados directamente a trabajar en lo que son las casas de los españoles, realizar los trabajos forzados, llegar a ser maltratados, asesinados y tratados de las peores maneras, ¿no? Ahora, los afrodescendientes, uno de los últimos grupos que prácticamente sufrieron muchísimo maltrato por parte de los europeos. Los afrodescendientes. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Dylan Eduardo? Señor Dylan, por favor. Leo. Sí, por favor. Organización social. Los negros, traídos de África en calidad de esclavos, ocuparon el último peldaño de la escala social. Los esclavos africanos trabajaron en las plantaciones azucareras del Caribe, en las haciendas y en la casa de familias ricas.
En Charcas fueron poco numerosos y se destinaron al servicio doméstico. Se intentó introducirlos en el trabajo minero, pero la mortandad fue inmensa, de forma que fueron derivados hacia las haciendas cocaleras de los yungas peñas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Jess. Ahora, los afrodescendientes prácticamente, ¿no? Fueron traídos desde el continente africano, ¿no? Obviamente, pues, en sus inicios fueron comercializados por los portugueses, ¿no? Y debido a la falta de mano de obra, en este caso, en las colonias, por la muerte directamente de los indígenas, los españoles comercializaron con los portugueses prácticamente a los afrodescendientes, ¿no? Y por ende, pues ellos fueron obligados a trabajar en las plantaciones de azúcar, en haciendas, en familias ricas, y obviamente, pues eran explotados de las peores maneras, ¿no? Justamente, pues trabajaban en la minería, trabajaban directamente al mando directamente de los españoles, y sobre todo, pues estaban obligados a servirlos, ¿no? Y aquí podemos también identificar otras razas que también aparecieron, ¿no? Los zambos y los mulatos. Los zambos, en este caso, eran hijos de españoles y afrodescendientes. Los mulatos y zambos eran hijos de indígenas y afrodescendientes y constituían, pues, una ínfima minoría. Es decir, prácticamente esos grupos eran segregados, eran los más maltratados dentro de la colonia. Ahora, vamos a identificar cómo era la estructura política del siglo XVI. ¿Me ayuda, por favor, el señor Esteban? Señor Esteban, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Señor Juan Manuel Pilataxi. Sí, licenciado, muy buenos días. Le quería decir que como estoy conectado a clase, pero al mismo tiempo estoy en trabajo, entonces de pronto me toca moverme por ciudad, entonces, pero sí estoy conectado, escuchando algo. ¿Sí me escuchó? Aló. Muy bien. Excelente, por favor. Ayúdeme ahí. A ver, ¿sí me escucha ahí? Sí, sí, le escuchamos ahí. A ver, como le decía, o sea, en este caso, pues, estoy en trabajo y estoy conectado a clase, pero sin embargo, si hay personal que atender, pues, me estoy ausentando unos par de segundos, minutos de clase. Excelente, muy bien. Bueno, en ese caso, excelente, muy bien. No se olviden, por favor, también notificarnos, ¿no? Muy bien. Ahora, yo les voy a ayudar. La estructura política. Ahora, si bien es cierto, prácticamente, ¿no? El que ostentaba todo el poder, en este caso, era el rey, ¿sí? Recordemos que en las colonias, el rey de España prácticamente tenía el control de todos estos territorios. Sin embargo, al darse cuenta directamente de estos territorios, colocó lo que es a un representante conocido como un virrey, ¿sí? Y también empezaron a crear lo que son los virreinatos, ¿no? Prácticamente podemos determinar en este caso que ellos buscaban la manera de ocupar y tener el control de estos territorios y el virrey directamente funcionaba en ese caso dentro de los parámetros administrativos, ¿no? Y por ende, pues, el virrey rendía lo que son informes políticos, económicos, de los recursos, y obviamente pasaban a los reyes o a las autoridades españolas, ¿no? Prácticamente se establece que el primer virrey fue Diego Colón, ¿sí? Hijo directamente del almirante, pues, Cristóbal Colón, ¿no? Obviamente fue uno de los representantes directos
con el cargo del virrey. Y obviamente lo hizo entre los años de 1509 y 1526, ¿no? En su momento también llegó a establecerse en Santo Domingo. Ahora, vamos a determinar cuáles fueron los virreinatos que fueron dándose en el continente americano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Adriana Alexandra? Claro, Liz. Estructura política. Virreinatos de América. Las Indias quedaron organizadas en 4 virreinatos. Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, México, abarcaba desde el norte de Guatemala hasta el oeste y el medio oeste de los Estados Unidos actuales. Enorme extensión de difícil control, subdividida en 3 provincias y 12 intendencias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, los virreinatos, ¿no? El virreinato de Nueva España, México, ¿ok? Que prácticamente estaban algunos países como Guatemala, ¿no? También podemos hablar un poco de los territorios de Estados Unidos y que también podemos identificar que tenía 12 intendencias, ¿no? Es decir, el territorio quedó sumamente dividido, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunos virreinatos dentro del continente americano. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda, por favor, el señor Alex Vladimir? ¿Estamos ahí? Señor Alex Vladimir Albán. No, no estamos. Muy bien, sin nota. Señor Esteban Alexander Ayala. Estructura política. Virreinato del Perú. En segunda en extensión e importancia, el virreinato de Perú se extendía por parte de la costa americana del Pacífico, capital de la ciudad de Lima, y con 8 intendencias. Virreinato del Río de la Plata. El tercero, el virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, ocupaba lo que es el actual Cono Sur, Argentina, Uruguay y Paraguay, y parte de Bolivia. Virreinato de Nueva Granada. El cuarto y el último virreinato, el de Nueva Granada, comprendía futuros países como Panamá, Colombia y Ecuador, y estaba dividido en 8 provincias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. El virreinato del Perú, ¿no? Prácticamente estaba su capital en la ciudad de Lima y tenía 8 intendencias. El virreinato del Río de la Plata, ¿no? Podemos encontrar Buenos Aires, Bolivia, Uruguay, Argentina, Paraguay, que prácticamente también era uno de los más grandes, ¿no? Y finalmente, el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que prácticamente comprendía países de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿no? Es decir, nosotros pertenecíamos pues al virreinato de Nueva Granada. Ahora, otro organismo administrativo que fue creado prácticamente fue las capitanías generales, ¿no? Que prácticamente la autoridad que superaba estas capitanías era el virrey nada más. Podemos encontrar lo que son Capitanía General en Caracas, en Nueva Granada, también podemos hablar en Chile, en Cuba, que prácticamente ostentaban lo que son formas administrativas dentro de las colonias, ¿no? También encontramos lo que es la Real Audiencia, en donde prácticamente funcionaban lo que son parámetros gubernamentales, era el organismo judicial y sobre todo prácticamente era el encargado de tomar decisiones, era encargado directamente de crear lo que son impuestos, ¿no? De igual manera podemos establecer la creación de la Real Audiencia en Santo Domingo en 1511, también podemos hablar en Guatemala 1542, en Panamá 1538, ¿no? Dentro de las cuales podemos interpretar que eran las más representativas. Ahora, el Consejo de India, ¿no?
que prácticamente era el organismo supremo de administración, ¿no? Y también directamente comprendía lo que es el poder juntamente con la iglesia, ¿sí? Es decir, que dentro de este organismo prácticamente estaban autoridades españoles, pero sobre todo era caracterizado por el poder de la religión también, ¿no? Otro parámetro importante prácticamente era el cabildo, ¿sí? Era una organización prácticamente que constituían los vecinos, en este caso, de las ciudades más importantes, ¿no? Y por ende, pues ahí también se practicaba la democracia, sin embargo, solamente las personas o los vecinos que tenían grandes recursos, ¿no? Otro parámetro importantísimo que se dio dentro de la colonia fue la fundación directamente de universidades, ¿no? Mediante el Real Decreto de 1551 empezaron pues a establecerse lo que son unidades de educación, ¿no? Aquí también podemos crear lo que es la Universidad de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Que prácticamente eso lo hizo en Santo Domingo en 1538. También podemos hablar de la fundación de escuelas, en este caso en 1505 por en este caso religioso, Fray Hernán de la Cruz. También podemos hablar de la creación de universidades tanto en Perú, en México, y también podemos hablar de universidades aquí en el Ecuador. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuál es la universidad más antigua que nosotros tenemos? La Universidad Central. La Universidad Central. Aproximadamente, ¿en qué año fue su fundación? ¿Ok? Aproximadamente entre los años 1600 en adelante, ¿no? Entonces, prácticamente, si nosotros vamos a buscar universidades emblemáticas en la colonia, siempre nos van a salir lo que son universidades creadas a partir de los años de 1500 a 1600 en adelante, ¿no? Ahora, también podemos identificar los grandes escritores de la colonia, ¿no? Aquí también podemos hablar del peruano Inca Garcilaso de la Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, poetista, ensayista. Aquí directamente podemos establecer lo que es la participación de la representante Alarcón, bueno, de algunos representantes que prácticamente hablaban de la vida de los españoles dentro de nuestros territorios, ¿no? Y obviamente pues sacando los recursos, pero en este caso la población nativa como tal tenía que ser sometida por parte de los españoles, ¿no? Obviamente después se dio un proceso de independencia, pero la situación dentro de un principio era sumamente complicada, ¿no? Y los españoles pues aprovecharon todos los recursos que nosotros teníamos en nuestro territorio, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? ¿Todo claro? No, Listen, no hay dudas. Oh, claro, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora, no se olvidará, por favor, ¿no? Presentar documentos, tratar de que las actividades en la plataforma que están habilitadas para que las puedan trabajar de la mejor manera, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga Dicen siempre. una pregunta. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Dicen una pregunta.